A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A finales del siglo XII, en una familia italiana había un joven de refinados modales que solo disfrutaba de la mejor bebida y la mejor ropa, de las más bellas mujeres. Los días se iban de fiesta en fiesta y las noches de placer en placer, pero el muchacho, harto de todo, quiso ir a la guerra, vivir los combates y saber cómo se luchaba y se moría en medio del sufrimiento. Y en aquel conflicto cayó prisionero y supo lo que eran las privaciones y el sufrimiento. Así que al recuperar la libertad experimentó un profundo cambio. Al recuperar la libertad, se percató que su anterior vida, en medio de los lujos y las riquezas, era una traición y una burla a los que sufrían. Entonces decidió, en verdad, imitar a Cristo para merecer el nombre de cristiano por las acciones, no por las palabras. Este joven aprovechó una misa solemne que se daba en su pueblo y de repente apareció desnudo ante todos, en el altar, gritando que renunciaba a las riquezas de su padre y que se entregaría a la vida de pobreza y ayuda a los demás. A partir de entonces, su vida fue de pobreza y ayuda a los demás, de amor a la naturaleza, de entrega a los necesitados. Francisco de Asís es uno de los personajes más carismáticos para las personas de todas las culturas y nos enseñó que es más importante ser que parecer. Francisco de Asís estaba desapareciendo un día como hoy, 3 de octubre de 1226. Y desde entonces, aunque no lo recordemos, algunos humanos saben que quien no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Las principales noticias del día. Titulares. Se difiere la audiencia en el caso de cohecho del exministro Javier Vera. Con nuevo sistema, el Servicio de Rentas Internas ha identificado a 60.000 evasores de impuestos. 273.763 vehículos han aprobado la revisión en lo que va de año. En el segmento de opinión, situación financiera del IES. En política internacional, ataque a la prensa. Los editoriales serán de Santiago Basabe. El debate, tablas 0-0. Hay 14 días para el desempate. Noticias del día. Se difiere la audiencia en el caso de cohecho del exministro Javier Vera. Con un diferimiento de la audiencia preparatoria de juicio y una multa a uno de los defensores, en el caso que se investiga al exministro de Energía y Minas Javier Vera por presunto cohecho, concluyó el segundo intento por instalar la diligencia convocada para este lunes 2 de octubre a las 08:30 en la Corte Nacional de Justicia. El juez Luis Rivera resolvió que no se instalará la audiencia porque uno de los procesados cambió de abogado debido a que el defensor particular tuvo programado un viaje fuera del país por motivos académicos y personales. Eso habría comunicado a su cliente pocos días antes de su salida del país. Por esa razón, el juez Rivera impuso una multa de un salario básico unificado para el abogado Pedro Gerves, quien habría programado su viaje en junio, un mes después del inicio del caso. El exministro Vera, quien ocupó el cargo en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, es sospechoso del presunto delito de cohecho. Se lo señala por una posible gestión de cargos públicos en la cartera de Estado de la que fue parte. Al caso fueron vinculados Adrián Alfonso Zamora y Alan Velasco, quien habría sido el ex asesor externo del exfuncionario. El juez Rivera escuchó la lectura de los escritos presentados por las partes, solicitando el diferimiento y dispuso que el miércoles 11 de octubre a las 08:30 se instalará la audiencia para escuchar a la defensa de los investigados y luego, de ser el caso, se pasará a conocer el dictamen acusatorio de la Fiscalía. En la próxima cita se contará con la Defensoría Pública desde el inicio del proceso. Consideró que es un tiempo prudencial para que el nuevo abogado de una de las partes pueda inteligenciarse de lo que contienen los 82 cuerpos del expediente. Pidió a la Fiscalía que permita a los defensores que accedan a las copias del caso.
Con un nuevo sistema, el Servicio de Rentas Internas ha identificado a 60.000 evasores de impuestos. Este 2 de octubre de 2023, durante un evento público en la plataforma financiera al norte de Quito, el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, explicó las líneas maestras del sistema Falcon. Este sistema tiene como objetivo principal mejorar los controles e identificar de manera más eficiente y rápida a los evasores. A través del cruce de 400 tipos de datos del Servicio de Rentas Internas y de otras instituciones como el IES, el Registro Civil, el Sistema Financiero e información de municipios y de prefecturas, se ha logrado identificar a 60.000 personas que no han declarado ni pagado impuestos sobre todas sus propiedades e ingresos. Estas personas, a pesar de tener importantes movimientos económicos en el sistema financiero, ni siquiera tenían un registro único de contribuyentes o declarado impuestos, según Briones. El Servicio de Rentas Internas ha notificado a todos los identificados para que justifiquen su situación y hagan los correctivos necesarios. El sistema implementado, que ya ha sido presentado en ponencias en otros países como un ejemplo exitoso, también incluye el llamado score tributario. En ese score, al igual que ocurre en los buros de créditos para el sistema financiero, se califica a los contribuyentes entre 0 y 1000. Con eso se permite establecer quiénes son buenos pagadores y contribuyentes, quiénes están evadiendo sus responsabilidades y quiénes pueden ser formalizados para convertirse en nuevos contribuyentes. 273.763 vehículos han aprobado la revisión en lo que va del año. De acuerdo al cronograma de calendarización, en octubre deben realizar la revisión técnica vehicular, RTV, y la matriculación los vehículos con el último dígito de placa 9. En lo que va del año se han obtenido los siguientes resultados. Revisiones 396.737. Vehículos revisados 281.092. Aprobaron la revisión técnica vehicular 273.763. Condicionados para una segunda revisión 7.329. Matriculados 282.925. Los propietarios de los automotores deben de tener en cuenta los siguientes pasos para efectuar el proceso de matriculación que se realiza en línea. Cancelar valores 2023 de matrícula, tasa de revisión técnica vehicular y adhesivo, impuesto sobre el vehículo y la tasa de mantenimiento del Fondo Vial de la Prefectura de Pichincha. Pagos pendientes que pueda tener generado por infracciones de tránsito y trámites no realizados del vehículo en años anteriores. Generar una cita para la revisión en cualquiera de los 5 centros de Guamaní, Guajaloqui, Tumbes, San Isidro y Carapungo. Aprobada la revisión técnica vehicular, realizar el proceso de matriculación. Es importante recordar que el trámite concluye cuando el usuario recibe al correo electrónico registrado el permiso de circulación anual. Es necesario recordar a la ciudadanía que la multa por calendarización es de $25, por lo que se solicita realizar el proceso a tiempo y así evitar sanciones. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ariana Tanca Maquiavelo. Ella es politóloga, habló e hizo un análisis del debate de la segunda vuelta electoral. Escuchemos lo que dijo. Creo que lo que le jugó en contra a Daniel Noboa fue las grandes expectativas que se tenían sobre él en este segundo debate, porque en el primer debate definitivamente fue el del que más habló, el que más destacó por no atacar, por enfocarse en sus propuestas. Y digamos que su participación tenía estas expectativas, que no es que le hizo mal, pero fue realmente la misma actuación, por tanto ya no llamó la atención como lo hizo antes. A mi criterio estuvo muchas cifras que dio fueron incorrectas. Por supuesto, en ese momento del debate no tenemos un fact-checker que pueda hacer, digamos, ese rol debería ser la moderadora. Por supuesto que no es algo que se puede hacer al mismo tiempo que moderar un debate, eso es todo un sistema, no sé cuánto costará, pero sería interesante en algún momento tener dentro del presupuesto y poder realmente así hacer un debate en el que realmente se le puede decir al candidato: lo que estás diciendo no es cierto. A ver, responde, ¿no?
porque es un enfrentamiento y un debate de ideas sobre lo que está contenido en el plan de gobierno, sobre lo que ellos planean hacer. Por su parte, Luisa González creo que hizo un muy buen papel. Creo que es un cambio bastante visible de lo que hizo en la primera vuelta, que dejó de hablarle a su voto duro y realmente se enfocó en hablarle a esos indecisos, ¿no? Al punto incluso de decirle y dejar claro, la candidata soy yo, no Rafael Correa. Todos sabemos que digamos, que es parte del partido de Rafael Correa, no lo niega, simplemente dice que ella es la candidata Ujú. y que el escrutinio caiga sobre ella. Entonces, me pareció acertado. Por más de que todos sabemos, obviamente ella ahora tiene un desafío más, que es mostrar que es independiente a Rafael Correa. Veremos ella cómo maneja eso, porque como dicen, por la boca muere el pez. Dicho eso, creo que fue un debate bastante respetuoso, lo cual es positivo, pero fue bastante lineal, no hubo un momento que recordemos, salvo este de aquí, o salvo el momento que le dijo a Daniel Noboa que por qué está tan interesado en las drogas, ¿no? Un poco siendo irónica por el tema de la tabla. Creo que ese fue uno de los puntos también de donde hubo más marcadas las diferencias, el tema de la tabla de drogas. Eh, y a mí personalmente bueno, también debo destacar a Daniel Noboa, que fue súper ecuánime, mantuvo un poco la línea del primer debate, pero sí se mandó sus, sus, como sus puños ahí, digamos, bien dados, sin faltar el respeto, sino basado en, por ejemplo, el tema de la refinería del Pacífico, que me pareció una crítica acertada, porque eso es cierto, ¿no? Es un terreno que está ahí que no se utiliza, y me pareció acertado que tengo una propuesta para que se utilice, y de hecho es una propuesta que me parece absolutamente válida y viable. Entonces, creo que fue un debate bastante monótono. La moderadora creo que también hizo un rol bastante importante, pero también creo que fue un debate bastante en un ambiente bastante controlado, donde no pudimos tampoco ver la espontaneidad de cada uno, pero es por el formato del debate, porque así el CNE quiere que sea. Como digo, yo creo que la moderadora tiene que tener un papel mucho más importante, o sea, Ujú. que no se increpen entre ellos, sino más bien es la moderadora quien nos increpa. Por ejemplo, decirle a Daniel Noboa, oye, te estás equivocando, o a ver, una cosa es el costo de transmisión, otra cosa es el costo de producción eléctrica y otra cosa es esto. ¿Por qué estamos mezclando los tres? Algo así, como poner un punto de orden, ¿no? Pero que se Claro. contradigan digamos, o se contrarrepliquen, por así decirlo, entre ellos dos, no me parece que es muy útil, porque obviamente van a buscar que cada uno caiga, ¿no? Entonces, esas son mis apreciaciones generales. Bueno, sobre el formato y las preguntas que elaboró este comité de debates, Ariana, ¿cómo vio las preguntas que se desarrollaron a lo largo de estas intervenciones de los dos candidatos? A ver, creo que los ejes son adecuados, pero creo que, por ejemplo, en el eje de política, ¿por qué estaba el tema del IES? El tema del IES es un tema importantísimo, que solo eso requiere un debate aparte, porque no es una cosa que podemos responder en un minuto. En la parte de política, y lo estoy cogiendo como ejemplo, eh, que para mí era una de las partes claves del debate, porque en la Asamblea nadie tiene mayoría. Entonces, a cualquiera de los dos presidentes, y más si sale electo Daniel Noboa, va a ser un presidente con minoría legislativa. Y en democracias presidencialistas como las nuestras, eso suele traer inestabilidad política. Entonces, donde las papas van a estar quemando es la Asamblea. Y no se discutió mucho de eso. No se discutió mucho de la eterna pregunta en Ecuador de la gobernabilidad. Una pregunta sí hubo sobre con quién estaría dispuesto a hacer alianzas, y fue una respuesta bastante vaga y abierta. Vamos a hacer alianzas puntuales sobre temas puntuales, que es lo que generalmente se hace en Ecuador, ¿no? Eh, pero no se habló mucho más allá de cómo se va a gobernar este país, más allá de lo político, que ya es eh, complicado, sino cómo se va a gobernar el país teniendo en cuenta el canibalismo político que nos caracteriza. ¿Cómo se va a manejar el país en el contexto de extrema inseguridad que vivimos? ¿Cómo se va a manejar el país a las puertas de un fenómeno del Niño que a todas luces pareciera que va a ser bastante destructivo?
¿Cómo? En un año y medio. Y teniendo en cuenta que un nuevo proceso electoral empieza en febrero, ¿no? Entonces, ahí hay un incentivo de que hay actores políticos que les conviene que al gobierno le vaya mal. Ismael Quintana estuvo en Radio Sucesos. Él es abogado constitucionalista y habló acerca de la polémica que existe entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación y Control Social. El problema es que el tiempo no se detiene y al día de hoy básicamente ya tenemos, yo le diría, ya no es que la Corte le ha dado el tiempo, es que ya está nombrado el próximo Contralor. El sábado se ha dado ya el examen de oposición. Al día de ayer, antes de que empiece el debate, ya la comisión calificadora o de selección rapidito sesiona para conocer el informe sobre los resultados de esa evaluación escrita. Y ayer de noche ya circulaba el nombre del supuesto mejor puntuado. Sobre la base de eso, seguimos esperando la decisión de la Corte. Entonces parecería ser que sí, que salvo la posición del juez Enrique Herrería, el resto de la Corte está esperando a ver qué pasa probablemente en la segunda vuelta. Y mientras eso ocurre, el Consejo de Participación Ciudadana nos va a dejar nombrando, eso ya para mí es un hecho. Sea quien sea, nos va a dejar poniendo este Contralor, fruto de un proceso de, entre comillas, concurso de méritos y oposición, digamos, bastante opaco, ¿no? Cuestionado desde las formas en que ha actuado la Comisión Ciudadana de Selección, estas subidas y bajadas abruptas de puntaje a uno u otro ciudadano. Fíjense ustedes que el día sábado menos de la mitad de los postulantes fue a rendir el examen. Me parece que eso es un acto incluso ya de rechazo a un concurso que se ha venido desarrollando de manera poco transparente. Avanzan a la par con el concurso del Consejo Electoral, avanzan a la par con los procesos para nombrar defensor público y defensor del pueblo, mientras, insisto, parecería ser que para la Corte Constitucional este no es un tema que le quite el sueño, lo que me llama la atención porque, digamos, está en juego no solamente probablemente esta intención política del Consejo de Participación de revisar el nombramiento de la fiscal general del Estado, sino el propio nombramiento de la Corte Constitucional. En todo caso, yo espero que esta semana, ojalá, entre hoy y hasta el día viernes, tengamos ya finalmente una resolución por parte de la Corte Constitucional. Y lo hemos conversado con ustedes, con usted, Milton, que sea ojalá la de la destitución al menos de esta mayoría del Consejo de Participación. Ahora, la Corte Constitucional con este comunicado del viernes dijo más o menos, a mí no me juegan los tiempos políticos ni los plazos que no los tenemos, déjenme trabajar en paz. Puede argumentar la Corte eso, no tiene plazo para hacerlo, pero da la impresión de que hay un trabajo más bien político que jurídico. Desde lo jurídico puede decir eso, y lo conversábamos. Es decir, no hay un plazo establecido en la ley, no hay un plazo establecido en el reglamento, eso es cierto, lo que le da a la Corte la posibilidad de manejar sus propios tiempos. El problema es que aquí hay un claro plan político para desmantelar las designaciones hechas en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Eso pudiese llegar en su momento a afectar la permanencia de la propia Corte Constitucional y parece que sobre eso no se inmuta, ¿no? Yo creo que ya no hay mucho que deliberar. Es decir, está bien, yo creo que la Corte debe tomar una decisión en el Pleno y esa es una situación que se tendrá que debatir. Me imagino yo que hay diversas posiciones, habrán unos que se decanten por la destitución, habrán otros con una posición mucho menos rigurosa, tal vez de hacer un llamado de atención, pero ya ha pasado, ya son 8 días de la audiencia. Son más de 15 días desde que se abrió la fase de verificación del cumplimiento del dictamen. La Corte tiene los elementos suficientes, es decir, insisto, aquí solamente hay que responder una pregunta. Si haber llamado a las audiencias públicas implica entrar en el campo del incumplimiento del dictamen para revisar el nombramiento de la fiscal. Y 2, si es que la pretensión de conformar esta veeduría sobre la base de una sentencia dictada por un juez incompetente en razón del territorio también implicó el incumplimiento del dictamen. No hay mucha ciencia que contestar. Yo creo que para tener algo más de certezas sobre lo que va a pasar en materia institucional en el país, la Corte tiene la obligación de dar una respuesta. Si yo fuese miembro de la Corte, votaría por la destitución. Pero si la Corte estima que no ha habido incumplimiento del dictamen, ya dígale de una buena vez al país entonces.
que una mayoría que responde al correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana puede iniciar lo que el dictamen de la Corte prohíbe desde 2019, que es la posibilidad de, en vía administrativa, revisar los nombramientos y las decisiones realizadas por el Consejo Transitorio. Y mucho más potente, dígale a la gente y dígale al Estado y dígale a los ciudadanos que las sentencias, los dictámenes, los fallos constitucionales son papel mojado, es decir, que no importa lo que yo diga en una sentencia o en un dictamen, porque finalmente puede venir una mayoría y pasarse por encima las decisiones de la Corte Constitucional, porque eso es finalmente lo que estaría ocurriendo si es que la Corte no toma la decisión de destituir a Vera y su mayoría. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar un tema que nuevamente ha surgido en un diálogo intenso entre varios grupos de población y el gobierno nacional. El tema tiene que ver con la situación financiera del Seguro Social Ecuatoriano, el IES. El IES, como ustedes saben, queridos amigos, administra varios seguros, pero fundamentalmente hay dos, los más importantes. Uno tiene que ver con lo que se llama el sistema de pensiones, que es el seguro de vejez, muerte, etc. El segundo tiene que ver con el seguro de salud, que administra el Seguro Social Ecuatoriano. Son dos seguros que por su monto son los más importantes. También hay el Seguro Social Campesino, también, ¿sí? Pues bien, estos seguros cada vez tienen más problemas financieros en sus reservas líquidas, por varias razones. Una de ellas, no la única, es sencillamente los atrasos que el gobierno nacional está incurriendo. Y no solamente es un caso del gobierno actual, también en el gobierno del anterior, del señor Moreno, también hubieron atrasos, ¿sí? Pero aún más, en la época del señor Correa, hizo aprobar una ley en el Congreso, en ese entonces, hablo del presidente Correa, para eliminar el pago del 40% al que en forma legal el gobierno está obligado a pagar como una contribución para sostener el financiamiento del sistema de pensiones. Durante 3 años no se pagó ese 40% por esa ley aprobada en el Congreso, que posteriormente la Corte Constitucional dijo que era inconstitucional. Y esos 3 años que no se pagaron representa una deuda actualmente. No es responsabilidad de este gobierno, naturalmente, es responsabilidad de lo que hizo el gobierno del señor Correa. Pero independientemente de quién cometió los errores, sencillamente hay que reconocer esa deuda y hay que pagarla en una u otra forma. Pero aparte de eso, permítame decirle que también hay el tema de que ha enviado el presidente de la República un proyecto de ley de decreto de emergencia a la Corte Constitucional para hacer una serie de reformas del sistema de las finanzas públicas, darle más transparencia, según dicen, más fortaleza, etcétera. Y en ese proyecto de ley, pues, se dispone, si lo aprueba la Corte Constitucional, que no se puede pagar, digamos, los intereses que se le debe al Seguro Social Ecuatoriano por lo pasado, anteriormente a este gobierno, y porque este gobierno se viene atrasando también en los pagos del sistema de pensiones. Este año, por ejemplo, en lo que va, según información de la propia persona que representa en el directorio del Seguro Social, que representa a los empresarios, ha dicho que sencillamente debido a los atrasos del gobierno para financiar el sistema de pensiones, eso significa el 40% que está obligado a pagar el Estado ecuatoriano para financiar el sistema de pensiones, sencillamente ha dicho esta representante que ha habido que desinvertir de sus fondos unos más de 400 millones de dólares. Y si esto sigue, habrá que hacer una desinversión del fondo
de pensiones de más de 1.500 millones de dólares. Y esto implica ir debilitando financieramente ese fondo. No es posible, queridos amigos, no es posible que esto siga. Y no se trata de que el gobierno no ha pagado un centavo al seguro. El Ministerio de Finanzas en un comunicado público ha dicho que ha pagado como 4.200 y pico millones de dólares, no solamente por el 40%, sino también por el seguro de salud, durante el tiempo que tiene en el gobierno el presidente Lazo. Sí, efectivamente ha pagado, pero no es suficiente, pues las obligaciones que tiene el gobierno son mucho mayores de lo que ha pagado. Tiene que haber alguna fórmula. El Ministerio de Finanzas dice que no hay auditoría de tales y tales valores, por ejemplo, en el seguro de salud. Pues bien, el gobierno actual ya lleva pues como 2 años y la pregunta es, ¿por qué no hicieron una auditoría internacional si era necesario? La Contraloría General del Estado ha hecho una serie de cálculos y ha informado al gobierno que hay tal o cual tipo de deuda. Hay que pagar, señores del gobierno, hay que pagar ahora. Amigos y amigos, también tenemos que recordar, hay una crisis fiscal intensa, que hace que el gobierno no solamente se atrase en el pago al seguro social por el 40% o por lo que es el seguro de salud. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la asignación de recursos al seguro para cubrir todo lo que se llama los costos por enfermedades catastróficas, que lamentablemente hace muchos años atrás obligaron al seguro a hacerse cargo de eso, pero sin financiamiento, como también hace muchos años atrás no este gobierno, y eso hay que aclarar, no este gobierno, también obligaron al seguro a atender a todos los hijos de los afiliados al Seguro Social, a todos los hijos hasta los 18 años en los hospitales del Seguro Social, sin financiamiento. Eso fue hace algunos años atrás en un gobierno totalmente diferente y no es responsabilidad de este gobierno. Pero siendo eso es una ley, siendo una obligación es, lamentablemente, pues sencillamente hay que pagar, hay que satisfacer. Y también, pues sencillamente en ese proyecto de ley se dispone algo, si es que lo aprueba la Corte Constitucional, de no pagar el 100% de lo que es el costo de la enfermedad, de las enfermedades crónicas, ¿sí? Sino sencillamente una parte. De tal manera que el Seguro Social en sus fondos de reserva está haciendo desinversiones. Ya la misma persona que representa en el directorio a los empresarios ha dicho, señor ministro, pague por favor, pague el 40%, no se atrase, porque si esto sigue, sencillamente el seguro va a tener que comunicar a los jubilados del Ecuador, a todos los jubilados, que son una cantidad enorme de jubilados, que no podrá pagar a tiempo la jubilación, que se atrasará o que pagará apenas el 50% y que luego pagarán el otro 50%. Esa persona, esa señora o esa señorita, ha dicho en forma clara en una carta al señor ministro de Finanzas, esto puede pasar en el corto plazo, ministro. Por favor, no permita que esto se produzca. Pague. Y ahí tenemos irremediablemente que llegar a la conclusión que es necesario que el gobierno y no todos los ecuatorianos, no solamente los jubilados, todos los ecuatorianos, tenemos que atender. Irremediablemente hay que reformar el sistema de seguridad social y el sistema de pensiones. Y ya hay un informe sobre ese particular, hay un proyecto de ley que se le ha sugerido al presidente por parte de la propia comisión que el presidente nominó, presidida por un distinguido economista con mucha experiencia nacional e internacional, acompañado de una serie de otras personas que tienen mucha experiencia en esta materia. Eso está en el escritorio del presidente para reformar el sistema y llegar a un sistema, el sistema de pensiones me refiero, no para lo que es el seguro de salud o el seguro social campesino, solamente el sistema de pensiones, ¿sí? Para crear un sistema mixto que creo que es el más prudente. Hay alguna gente que cree que eso significaría privatizar el seguro social, cosa que no es cierto, pero bueno, ya está en el escritorio del presidente. Parece ser que el presidente no va a poder enviar eso a la Corte Constitucional durante su periodo que dura poco tiempo y tenga
que entregar el poder pues, al nuevo presidente del Ecuador cuando decidamos elegir el nuevo presidente. Amigos, hay que reformar el sistema, hay que reformar el sistema. El problema es sumamente serio. Mi juicio personal es que hay que aumentar la edad de jubilación. Hay que aumentar la edad de jubilación. Y si no hay condiciones políticas para reformar el sistema, entonces hay que ir a lo tradicional. ¿Cuál es lo tradicional? Hay que aumentar las contribuciones a los patronos y a los trabajadores, igual que aumentar la jubilación, la edad de jubilación. No hay más remedio si se quiere seguir con el mismo sistema. Se requieren más contribuciones para sostener financieramente todo esto. Amigos y amigas, créanme, se necesita hacer algo radical y si no, necesitamos sencillamente aumentar las contribuciones. Quiérase no se quiera, si no, se viene la explosión financiera, la implosión financiera del Seguro Social. Y no deberíamos permitir eso. Los políticos no pueden permitir eso. La Asamblea no puede permitir eso y el gobierno no puede permitir eso. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Volveremos con otro tema. Pero también no hay que olvidar, hay una crisis fiscal intensa y esa es la responsable para que el gobierno se atrase en los pagos al seguro, pero también se atrasen los pagos de otros proveedores totalmente diferentes al Seguro Social. Pero hay que resolver el problema, hay que resolverlo. La crisis fiscal es intensa y habrá que resolverla y el problema del seguro también hay que resolverlo para sostener financieramente en el largo plazo. En los próximos 20, 30 años hay que sostener financieramente el sistema de pensiones. Amigos y amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Volveremos la próxima semana con otro tema. Gracias. Global Hoy con Alan Catey. Ataque a la prensa. La deriva hacia el autoritarismo en Colombia dio un significativo paso en Bogotá cuando una turba de manifestantes indígenas, traídos a la capital para respaldar al gobierno, atacó físicamente las instalaciones de la revista Semana, destruyendo vidrieras, tornos para control de ingreso y otras instalaciones, e hiriendo al personal de seguridad de la revista que ha debido ser hospitalizado por las lesiones sufridas. Como en otros países de la región, se ve la instrumentalización del movimiento indígena para utilizarlo como un arma de intimidación contra la ciudadanía y en particular contra la prensa. Inevitable es recordar las escenas de salvajismo cuando en Quito, en junio de 2021, las marchas de los grupos indígenas empeñados en tumbar un gobierno democráticamente electo en las urnas, produjeron actos de terrorismo en estado puro con el intento de incendio de las instalaciones de Teleamazonas y agresiones brutales a periodistas que por poco cuestan la vida a las víctimas de una violencia que era evidentemente intencionada, dirigida por sus instigadores a aterrorizar a la población y a silenciar a la prensa, evitando que informe de los desmanes y agresiones de indígenas y de la acción de grupos terroristas perfectamente entrenados en tácticas de guerrilla urbana. Es importante evitar la relativización de las palabras y menos la aceptación y normalización de que por alguna retorcida interpretación de derechos ancestrales se condonen actos violentos y criminales a cuenta de originarse en grupos que crean poder demandar reivindicaciones por alguna pasada ofensa. Utilizo el término terrorismo en el estricto sentido del mismo según el diccionario, es decir, el uso del terror para alcanzar objetivos específicos. La práctica de desvalorizar las palabras y darles interpretaciones o usos antojadizos es parte de una bien estructurada campaña cuyo objetivo es desorientar y difuminar la opinión y la información. Resulta notoria y evidente la coincidencia de varios gobiernos que pretenden presentarse como progresistas que sistemáticamente se dedican a atacar,
con lenguaje agresivo y extremo a aquellos medios que les resultan incómodos por difundir noticias y opiniones que no se alinean a sus discursos o relatos, cuando no a buscar quebrarlos a través del uso de la justicia en demandas ridículas que únicamente en circunstancias de una justicia cooptada y controlada por el poder serían posibles. El recuerdo de lo que aconteciera en el Ecuador y de lo que ha sucedido en la Venezuela chavista o en el patético Ortegato nicaragüense está fresco y actual. De nuevo, hay que usar sin recelo las palabras propias para definir y denunciar a dictadores y a los que violan, además del derecho a la libertad de prensa, opinión e información, los básicos derechos humanos a la vida y propiedad y las libertades ciudadanas. Esperar este tipo de conductas entre tiranos y dictadores resulta lógico. Ese es su ADN y no cabe aspirar otra conducta. Pero que se den conductas similares en supuestos líderes democráticos y disque progresistas revela tan solo una comunidad de principios, o más bien dicho, de la falta de estos con los variados proyectos autoritarios en boga por el mundo. La situación de la prensa en algunos países de América ha llegado al punto de ser más peligrosa que la guerra en Ucrania, como es el caso de México, donde durante el actual gobierno han sido asesinados 47 periodistas en coincidencia con la permanente agresión del presidente López Obrador a la prensa, lo que ha abierto las puertas a quienes sienten que han sido ofendidos por las denuncias de corrupción política, una de las principales causas para la ola de crímenes, para actuar. El que, para colmo, la práctica totalidad de los asesinatos hayan quedado impunes es otro vergonzoso factor para que la incitación a la violencia que desde la presidencia se produce constituya de hecho una forma de incitación al odio en la certeza de no ser perseguidos por la ley. El caso haitiano es impactante, pues ante la inexistencia de autoridad, esta es asumida a su brutal manera por las bandas criminales para las cuales, como para los políticos con vocación autoritaria, los periodistas son una piedra en el zapato, pues sacan a luz pública los crímenes y la barbarie en que se debate un Estado fallido, capturado por el crimen organizado. Decenas de periodistas han sido asesinados en las calles o en sus casas, o han sido secuestrados, ellos o sus familiares, para acallarlos e intimidarlos. En la situación que vive Haití, muchos comunicadores que son conscientes de carecer de la protección más elemental de parte de una policía que en varios casos es la que los amenaza, han optado por su vida y la de sus familiares, por emigrar, abandonando su vocación ante una realidad insostenible. El caso referido al ataque a la revista Semana obviamente no es un incidente aislado. Son algunos los periodistas asesinados durante el actual gobierno y nuevamente la pauta de la agresión contra la prensa independiente se origina en la máxima autoridad del país, en el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Como su homólogo mexicano, desde su tuit o sus discursos, agrede a la prensa que, fundamentalmente gracias a la ya larga serie de escándalos que han rodeado a su gestión, han publicado amplio material sobre estos, sea por las actuaciones de personajes cercanos al gobernante, designados por él directamente, como su mano derecha, la señora Sarabia, o su embajador en Caracas, el señor Benedetti, que se declaró artífice de la victoria petrista, que se agarraron entre sí en una ponzoñosa controversia, un verdadero novelón que dejó muy afectado al gobierno por las cosas que se dijeron los protagonistas, o sea, por las bastante peores declaraciones de su propio hijo,
que primero le roba a su padre una parte significativa de unos aportes de campaña de lo más tóxicos, con dineros de algunos grandes contratistas y del narcotráfico de por medio, entregándole apenas unos sueltos, pero afirmando que su padre estaba perfectamente al tanto de los orígenes de tales fondos. Por supuesto, de estos aportes, nada se dijo en la declaración obligatoria del origen de los fondos para la campaña presidencial de Petro, violación muy grave a la ley electoral. Como el diablo paga mal a sus devotos, esos mismos grupos indígenas traídos para apoyar al gobierno en sus marchas fueron, luego de asaltar el local de Semana, a intentar similar hazaña en el Palacio de Nariño, originando ahora sí la acción policial ausente totalmente en el ataque al medio. Cuando la incitación a la violencia proviene del propio gobierno, hay que estar atentos. Ese suele ser uno de los primeros pasos para la radicalización del autoritarismo. Muchas gracias. Editorial. El debate, tablas 0-0, hay 14 días para el desempate. Santiago Basabe, primicias. Arrancó el debate con el voleo inicial para ver quién bate, como en el ECUA. Palabritas por ahí, palabritas por allá, pero sin la contundencia de los ases del Parque de Ejido en Quito. Sirve el que menos errores tiene. Movimientos iniciales para ver la estrategia del oponente, como en el ajedrez, pero sin la maestría de Karpov o Kasparov. Los primeros jabs, en la mano menos hábil, pero sin la precisión de mano de piedra Durán o la solvencia de Sugar Ray Leonard. Primeros lances de capote para ver por cuál pitón ataca el astado, pero sin la destreza del recientemente retirado Julián López o la imperecedera precisión del colombiano César Rincón. Toques en la mitad de la cancha, como en el fútbol, pero sin la genialidad del doctor Sócrates en el Brasil de la década de los 80. Pasa el tiempo y el público ávido de sorpresas. Esas sorpresas que no llegan y llevan al respetable al hastío, a la desidia, al deseo de que algo que debe ocurrir suceda. Así van pasando los minutos y González no expone, Noboa menos, cuando empieza el debate, cuando la confrontación llega. La política al final es el arte de la confrontación, del conflicto, de la tensión, del choque de ideas. Claro, siempre y cuando primen las ideas, pero ese parece ser el ingrediente que ninguno de los dos candidatos ofrece. Generalidades y puras generalidades. Las preguntas ayudan a que ese sentimiento de intrascendencia cunda. Nadie se explica por qué Noboa no enfila contra la Revolución Ciudadana o por qué González no templa el discurso certero hacia su oponente. Un espectáculo como el de la política requiere un escenario en el que los ánimos se exacerben, las palabras duras se hagan presentes y los enfrentamientos acres, aunque respetuosos, también estén presentes. La respuesta al aburrimiento puede estar en la aparente ventaja de Noboa en los sondeos y a la ausencia de una estrategia definida de González para captar a los que siendo anti no son tanto. En lo económico, nada claro. Ambos se dicen defensores de la dolarización y ambos se dicen partidarios de aumentar el empleo. ¿Cómo aumentar el empleo? Esa es la pregunta que faltó y que los candidatos agradecen. Pues allí la necesaria reforma integral al régimen laboral era la clave y uno de los posibles puntos de discrepancia. Del resto, muy poco. Nuevamente, los lugares comunes, en lo social no mucho más que agregar. Los gobiernos pasados fue la respuesta repetida por Noboa. ¿Cuáles son esos gobiernos? Eso esperaba la ciudadanía. Cauto, y sin mencionar a los gobiernos de Rafael Correa, permitió que esa carta clave se pierda en medio del aburrimiento generalizado. González, algo más atrevida, mencionó algo de la década altiva y soberana, aunque recalcando, desprovista de lentes, que el posible gobierno será el de ella y no el de su mentor. Algo pudo ayudarle esa afirmación, lo social tampoco aportó demasiado al debate. Noboa no se desmarcó abiertamente del gobierno de Lasso e inexplicablemente dejó de mencionar el enorme trabajo realizado durante décadas por la doctora Anabela Asín, que es su madre y la figura clave de su campaña. ¿Error u omisión imputable al candidato? Esa es la pregunta frente a la que no hay respuesta.
Cuando la educación llegó al tinglado, alguna ventaja sacó González. Se nota que conoce más el tema y ahí pone contra las cuerdas a su oponente, que no atina sino al abrazo y a esperar a que el round concluya. Le salva la campana en el argot pugilístico. Llegamos al punto de los temas políticos y ahí lo mejor son las repreguntas de la entrevistadora. ¿Cómo conseguir acuerdos con la Asamblea Nacional? Mayorías puntuales, con todos los sectores, responde Noboa, y la réplica que hacía falta de parte de Ruth del Salto era si eso incluía la Revolución Ciudadana. Se quedó corta ahí la entrevistadora para beneficio del candidato de la gran billetera y la desazón de quienes detestan todo lo que sea la lista 5. González atina una respuesta poética, pero sin condumio. El condumio que debe señalar que tienen la primera minoría legislativa y que eso será un punto clave para aprobar leyes. Todos fallan, aunque la periodista es la que menos pierde, pues al final del día ella no estará en la papeleta. Consulta popular para establecer el formato de jurados en Ecuador es lo que ofrece Noboa, sin considerar que esa figura propia del sistema anglosajón es difícil, si no imposible, establecer en un país en el que no solo la tradición del derecho escrito va a contramano, sino en el que la cultura de la legalidad está por los suelos. Gran momento para que González remate con un gancho al hígado o una bola puesta al filo de la red, pero eso no sucede. La candidata de la Revolución Ciudadana permite que el burel salga de sus fueros y desaprovecha un momento clave para colocar las banderillas en todo lo alto. Oportunidades tuvo González, pero las desaprovechó casi todas. A pesar de que, vale la pena decirlo, con el paso de los minutos se fue asentando en la cancha, tocando con mayor precisión y mostrando algo más de experticia y conocimiento en el manejo de lo público. Poco es lo que se vio, pero algo más. Nada quita el empate, pero un empate que sonríe más a la Revolución Ciudadana que a los ADN. En resumen, ambos púgiles mostraron poco, de ambos lados se vieron deficiencias y esencialmente de ambos lados se observó falta de quilates. Esa falta de quilates que da el tiempo en las plazas, la presencia activa en los cuadriláteros, la caminada diaria en las polvorientas canchas del Ecua o en la del indoor del barrio. No se trataba de agredirse, pero sí de confrontar. Ahí está la esencia de la política. Esa esencia, a veces malentendida, es la que sirvió a Carl Schmitt para posicionar la idea del amigo-enemigo. Esa esencia es la que hace que la disputa política el espacio para que los electores decidan. A partir de lo visto ayer, pocas certezas quedan sobre el resultado del domingo 15 de octubre. Para cualquiera está el partido. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Katalin Karikó y Drew Weissman, Nobel en Medicina por sus hallazgos para una vacuna contra el COVID. Katalin Karikó y Drew Weissman han sido premiados este lunes con el Nobel de Fisiología o Medicina por su lucha contra la COVID. Concretamente, la Academia Sueca premió a la bioquímica húngara y al inmunólogo estadounidense por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero eficaces contra la COVID-19. Ambos reemplazan con su logro al sueco Svante Pääbo, galardonado en 2022 por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extinguidos y la evolución humana. El anuncio de los premiados en Fisiología o Medicina da el pistoletazo de salida a la Semana Nobel, en la que se anunciarán los galardones de Física, Química, Literatura, Economía y Paz. Todos ellos recibirán la misma dotación económica, 11 millones de coronas suecas, cerca de 1 millón de euros. Las ceremonias de entrega tendrán lugar el próximo 10 de diciembre en Estocolmo y Oslo. La tasa de desempleo de la eurozona sigue en su nivel más bajo con un 6.4%. Europa tiene el paro más bajo desde que hay registros. Casi 11 millones de personas en la zona euro han estado desempleadas en agosto. El nivel, según Eurostat, es del 6,4% de desempleo. Para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de paro fue del 5,9% en agosto. La economía alemana se enfrenta a una recesión, pero sin embargo la tasa de desempleo es del 3%, por debajo de la media de la Unión Europea y no muy lejos de sus mejores resultados. Las tasas más bajas de paro se registraron en República Checa con un 2,5% y Polonia con el 2,8%. El mayor nivel de paro lo tiene en España con el 11,5% y Grecia con el 10,9%.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia,
básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.